Bien, el presidente Sebastián Piñera anoche, tipo 21 horas con 30 minutos, hizo finalmente un anuncio de un paquete de medidas sociales para enfrentar la situación que afecta al país y que ha sido la causa, el gatillante de las masivas manifestaciones tras reunirse con los presidentes de los partidos de oficialismo y algunos de la oposición. Bueno, sabemos que hay algunos que se restaron, como el Partido Comunista, el Socialista y el Frente Amplio. Queremos analizar especialmente la propuesta presidencial con Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, quien estuvo en La Moneda. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, bien. Aquí estamos, Gonzalo, gracias por la invitación. A ver, partamos por lo que ocurrió anoche. Lo de la reunión de los partidos ya lo informamos ayer en la tarde y estamos más o menos claros. Pero quiero ir a la papa, como se dice en buen chileno. Acá hubo un mensaje, ¿qué le pareció en términos generales? El mensaje del presidente, mira, da cuenta de que el gobierno entendió por lo menos que el rumbo que llevaba no estaba interpretando en absoluto las aspiraciones de la ciudadanía, las demandas ciudadanas. Una agenda más bien de contrarreformas en materia educacional, en materia tributaria, en materia laboral. Una agenda bastante ideologizada desde el punto de vista del liberalismo económico, con la cual asumo que el gobierno y el presidente pensaban dinamizar la economía, cosa que tampoco se estaba produciendo en la práctica, pero se estaban alejando cada vez más de estas demandas que han quedado tan en evidencia, digamos, de manera tan masiva y fuerte, de una mayor justicia social, de mayores derechos de las personas, de un nuevo trato. Yo creo que básicamente la sociedad chilena lo que está pidiendo, Gonzalo, es un nuevo trato, es decir, que se traslade poder desde el Estado y las instituciones y las empresas y los grandes conglomerados hacia el ciudadano, que haya menos espacio para el abuso, para el contrato de adhesión, para el si te gusta bueno y si no mala suerte, ¿me entiendes? Entonces, y por otro lado, que haya una redistribución del ingreso, que haya un sistema más equitativo en cuanto a distribución de ingresos. La economía chilena ha crecido mucho, pero sus frutos se distribuyen de manera muy desigual. Y la agenda de este gobierno no es la culpable de todo eso, pero sí iba en la dirección contraria a esas necesidades profundas de la sociedad chilena. Y yo creo que eso quedó muy claro con estas jornadas de movilización, con estas protestas masivas, y de ahí que el presidente tuvo que hacer este cambio de rumbo, digamos, que no es estructural, no es lo que Chile necesita para de verdad acercarse a un desarrollo más integral, más justo, más equitativo para todos. Pero sí son medidas que dan cuenta de que el sello ahora va a estar puesto en mayor protección social, en ir en auxilio en apoyo, digamos, de los sectores de menor ingreso, las pensiones más bajas, los trabajadores que tienen las remuneraciones más bajas, y en ese sentido tiene aspectos positivos. Algunos de esos aspectos los hemos planteado nosotros mismos como oposición, como el mejoramiento inmediato de las pensiones básicas solidarias, que no fuera solo un 10, sino que fuera un 20, la parte tributaria, el impuesto del mayor global complementario, a los que ganan más de 8 millones de pesos. A los que ganan más de 8 millones de pesos, sin ninguna duda que es positivo, pero no es la reforma estructural que se requiere en materia de impuestos en Chile. Porque en Chile, si tú aumentas el global complementario, lo que hace es que suben los impuestos a los sectores que ganan más, está muy bien, pero hay sectores que ganan mucho más. Y eso es lo que hay que crear, un impuesto al patrimonio, un impuesto a las grandes fortunas, que no es lo mismo que el profesional que tiene una buena remuneración. Eso está bien que pague más, pero las grandes fortunas tienen que pagar todavía mucho más. Carlos, la verdad, si uno empezara a elaborar una lista de las necesidades que tiene la gente, de las cosas en las que estamos al debe como país, de lo que no se ha hecho bien, yo creo que nadie podría completarla y siempre quedaríamos cortos. Por lo tanto, cualquier propuesta de cualquier gobierno anoche, en cualquier mensaje, hubiera sido insuficiente, incompleta. Dicho eso, da la impresión. Dicho eso, el presidente dice: es verdad que los problemas se acumulan desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Él reconoce y pide perdón por esta falta de visión política. Sí. ¿Por qué le planteo esto? Porque, los gobiernos han tenido su sello, ¿no? Los gobiernos han tenido su ideología. Afortunadamente en Chile hemos tenido alternancia. Sí. Y eso es bueno para una democracia porque hemos podido comparar. Pero a mí me impresiona, se lo digo como ciudadano, y me molesta, en muy buena onda, cuando escucho a los dirigentes hoy opositores pararse desde una tribuna muy confortable a decir
este gobierno no ha sido capaz de cambiar las cosas en circunstancias que acá la oposición estuvo 20 años a cargo de este bucle. Y si bien hubo esfuerzos y hubo cosas acertadas en materia de distribución social y aquello, hubo cosas con las que vivieron de lo más abrigados y confortables, pero fantásticamente, por lo que hoy día la gente está reclamando. Cosas bien profundas, como por ejemplo la propiedad, como por ejemplo el derecho de agua que ha estado en tanta tela de juicio, como por ejemplo la distribución del ingreso, como por ejemplo lo que ganan los parlamentarios, en fin, tanta cosita que si no es hoy día por algunos parlamentarios jóvenes que están hace como 6 años, no sé cuánto tiempo, diciendo bajémonos el sueldo, no hacen nada. Entonces, por Dios que ha habido una culpa súper transversal, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en general. Mira, y lo digo en general porque sinceramente a mí tampoco me gusta asumir responsabilidades, a nadie le gusta asumir responsabilidades que no le competen, digamos, pagar, como se dice, platos rotos por otras personas. Yo fui parte del primer gobierno de la presidenta Bachelet, fui ministro de Justicia, y antes estuve a cargo de la reforma procesal penal en el gobierno del presidente Lagos, y la verdad es que en el área de justicia a mí me tocó ser parte e impulsor de transformaciones profundas, que le dieron transparencia al sistema, rapidez, que terminaron con la corrupción que había en la justicia del crimen, y la verdad es que me sentí siempre siendo partícipe de transformaciones reales. Yo creo que hubo áreas sí en que no hubo esas transformaciones reales, hubo áreas de la acción de distintos gobiernos, varios de ellos de la centroizquierda, donde no se tocó a fondo lo que había que tocar, por ejemplo, el sistema de pensiones. ¿Por qué cree usted que hubo áreas donde no fueron capaces de ir más allá? Donde no estuvo la iniciativa gubernamental. Yo creo que aquí hay que hacer una suma de dos cosas. En distintas áreas, los dos componentes estuvieron presentes en mayor o menor medida. Por un lado, no siempre tuvimos mayoría en el Parlamento. La mayor parte de los gobiernos de centroizquierda tuvimos, por el sistema binominal, por los senadores designados, teníamos minoría en alguna de las dos cámaras. Pero el gobierno pasado tuvo mayoría. No, por supuesto. Por supuesto. Precisemos, y yo creo que tu reclamo y tu inquietud y tu molestia interpreta a la ciudadanía en general. Y nos hacemos eco y nos hacemos parte también de ese. Tenemos que hacer también un mea culpa de lo que dejamos pendiente, pero quiero explicar por qué. No justificar, sino que explicar. Por un lado, no tuvimos, la mayor parte de los gobiernos, mayoría en ambas cámaras. Teníamos minoría por lo menos en una o a veces en ambas. Y eso significaba, por ejemplo, lo recordaba el expresidente Lagos, que cuando él, en los 6 años que gobernó, cada vez que quiso subir los impuestos, la derecha le decía, o IVA o nada. El IVA es el impuesto más regresivo que existe en el mundo, porque lo pagan todos y lo pagan proporcionalmente más los pobres que los ricos. Y le decían, si no, no hay alza de impuestos, olvídese, cero, le cerraban la puerta. Y por otro lado también, yo creo que faltó mayor convicción, mayor fuerza, mayor decisión de empujar cambios. Sinceramente, es lo que nosotros venimos, mira, yo vengo hablando desde que asumí la presidencia del Partido Radical hace un año, de la necesidad de redistribuir el ingreso, de aumentar los impuestos a los sectores más ricos, de hacer una reforma tributaria de verdad, para acercar a Chile al estándar de los países desarrollados, donde los impuestos redistribuyen ingresos. Si aquí no se va a producir milagrosamente una mayor justicia social. En todos los países, antes y después de impuestos hay una gran diferencia. En Chile no. Chile es el penúltimo país de la OCDE en cuanto a desigualdad y después de impuestos es el último. O sea, los impuestos solo sirven para que el fisco recaude dinero, pero no redistribuyen, no mueven dinero de una parte de la sociedad, de las partes de más alto ingreso, hacia la parte de más bajo ingreso. Y eso tiene que cambiar. Yo asumo, desde el punto de vista de la clase política, la responsabilidad de no haber impulsado con mayor convicción y a tiempo los cambios necesarios. Pero en lo personal, insisto, en los puestos que a mí me tocó desempeñar, siempre estuve impulsando cambios estructurales y es lo que queremos hacer también para el futuro. Viendo los anuncios del presidente Piñera, yo creo que son medidas correctamente enfocadas en lo social, insuficientes sin duda para los grandes desafíos de la sociedad chilena. Pero no vamos a esperar que un gobierno de derecha haga el cambio estructural del sistema de pensiones. No vamos a esperar que un gobierno de derecha haga el cambio estructural del sistema tributario para trasladar dinero de los más ricos a los más pobres. Eso lo habrá que hacer nosotros, la centroizquierda, y va a ser parte de nuestras propuestas de gobierno. Tenemos desafíos pendientes y tenemos que abordarlo con la profundidad y con la fuerza que la sociedad nos está demandando. Está el mensaje fuerte y claro. Espero que esa misma claridad y fuerza permita que todos los actores políticos, todos, tengamos la convicción suficiente para avanzar de verdad en cambios reales. Carlos, lo propuesto por el gobierno, la postura de la oposición que ha participado de esto, porque hay una parte de la oposición que se restó
¿no? No le voy a pedir a usted que dé explicaciones por el Partido Socialista ni el Comunista en el Frente Amplio, porque el radical fue al diálogo. ¿Por qué los chilenos tienen que confiar en lo que hoy día ven, en lo que anoche escucharon del presidente, en lo que ayer en la tarde vieron de ustedes que fueron a La Moneda, o que hoy lo escuchan usted dice, ahora están las voluntades? ¿Por qué hoy día yo tengo que comprarme esta cuestión? Se lo pregunto así porque a lo mejor eso grafica la gran pregunta, si esto va a bajar hoy día, ¿se van a conformar o no? ¿Qué cree usted? A ver, bueno, nosotros fuimos a dialogar por un sentido de deber republicano, de buscar cualquier oportunidad, como era esta de una reunión con el presidente y sus ministros, de plantearle cuáles eran los cambios que nosotros creemos que son necesarios. Y le hablamos de estos temas del tributo, le hablamos de la nueva constitución, le hablamos de mejorar las pensiones, le hablamos de todo un conjunto de materias que anunciamos ayer, de la rebaja de sueldos, de los altos sueldos, incluyendo los parlamentarios. Nosotros tenemos la convicción de que en democracia siempre hay que estar dispuesto a dialogar y a hacer presentes los puntos de vista y a tratar de construir. No fuimos a negociar, ni fuimos a darnos la mano, ni a llegar a acuerdos, pero sí a hacer presentes estos puntos y estas materias que nosotros pensábamos que podían ayudar a dar una salida positiva a esta crisis, a que las cosas se vayan encaminando hacia la normalidad, pero que la normalidad yo quiero que se entienda bien, por lo menos desde nuestro punto de vista como partido de oposición, y en el caso nuestro como Partido Radical y yo como presidente del Partido Radical, queremos que el país se normalice, pero que las demandas se mantengan vigentes porque hay que atenderlas, si no vamos a tener en el futuro otro estallido de descontento. Este paquete de medidas que anunció el presidente son un alivio para los sectores de menores recursos, las vamos a aprobar, vamos a velar porque sean concretas, reales y sean efectivas en el más corto plazo. Vamos a tratar de que se eleven incluso los estándares de algunas de las medidas que se han anunciado, pero los cambios más de fondo van a seguir como tarea nuestra. La verdad es que, seamos sinceros, aquí hay distintas visiones de la sociedad. La derecha tiene una visión más basada en el individualismo, nosotros tenemos una visión basada en un rol más activo, más redistributivo, de más igualdad de oportunidades, de más participación. Y nosotros, esas tareas van a ser parte de nuestros compromisos. Yo, por lo menos, no he sido, digamos, primera vez que soy presidente de un partido y mi convicción es que tenemos que promover con responsabilidad, pensando en el bienestar de todos los chilenos, no poniendo un sector contra otro, pero tenemos que promover cambios más profundos, que además son los estándares en países desarrollados. En Chile hay cosas que llaman la atención, que parecen, digamos, que uno estuviera hablando de cosas que son poco factibles y que los países desarrollados son un estándar. Tenemos que romper esa barrera de la inercia, redistribuir los recursos, cambiar los sistemas, insisto, redistribuir poder. Carlos, le quiero plantear lo siguiente, con lo que le voy a preguntar. Sí. Yo aquí le podría poner una pelota brillante, nueva, o sea, que usted le pegara un chancacazo, con efecto. No sé ya si me va a entender, ya me va a entender. Sí. Porque le voy a preguntar cómo cree que lo ha hecho el gobierno en esto. Uno podría sospechar de inmediato una respuesta de un opositor. Sin embargo, considero que un político con años de circo como usted también sabe que en una crisis de esta sin precedentes, probablemente ningún líder podría estar preparado para saber cómo administrar algo. Yo creo que todos hemos sentido, incluso desde el punto de vista comunicacional, que esta situación es tan inédita que ha costado mucho enfrentarla y todos hemos ido aprendiendo, analizando fenómenos a los que no estábamos acostumbrados. ¿Cómo ha visto el funcionamiento del gobierno? Bueno, yo voy a tener que pegarle a la pelota nomás, porque la verdad es que lamentablemente tienes razón tú, que probablemente era difícil prever una manifestación y una crisis de esta magnitud, pero el manejo ha sido lamentable, extremadamente deficiente, digamos, en cuanto a las reacciones. Mira tú, te pongo un ejemplo muy específico que tiene que ver con cómo se hace política y cuánta capacidad de escucha tiene un gobierno, que es una de las dificultades que yo creo que lamentablemente muestra este gobierno. El viernes en la tarde, en pleno ojo del huracán, ¿qué se anuncia? Ley de seguridad del Estado, estado de emergencia, toque de queda. Y el sábado el presidente anuncia el congelamiento de las tarifas. Pero, o sea, sentido común, todos de docentes. No puede anunciar solo fuerza y represión, tiene que anunciar también medidas que se hagan cargo de la molestia que está expresando la gente. Entonces, eso es para muestra un botón, digamos, muestra la falta de capacidad de empatizar con el malestar ciudadano que se está manifestando, digamos, y de tomar a tiempo
las medidas concretas para manejar de mejor manera la crisis. ¿Fue un error haber decretado estados de emergencia? Mira, yo creo que frente a las expresiones yo creo que más error, Gonzalo, fue haber reprimido de mala manera estos actos de evasión masiva que se estaban produciendo en el metro. Yo creo que ahí se produjo una agudización del conflicto que finalmente hizo que esto creciera. Yo creo que el estado de emergencia frente a actos de vandalismo, de pillaje, de saqueo, la verdad es que siempre es una excepción, una cosa que nosotros como demócratas vamos a rechazar. Vivir en democracia y decretar estado de emergencia cuando se está manifestando malestar social es una anomalía y es algo que no debe ocurrir nunca. Pero yo creo que el estado de emergencia, en un momento del gobierno, fue una reacción inevitable para ellos, atendido que esto se le había ido de las manos. Y se le había ido de las manos por la falta de capacidad de reaccionar oportunamente con medidas menores, digamos, que no las tomaran a tiempo. Pero los gobiernos de la centroizquierda también han aplicado, si bien no estados de emergencia, porque solo se había hecho en estados de calamidades, ¿no? Exacto, naturales, claro. No por un tema de movilización social como es el caso. Salvo lo de las micros amarillas, que ahí Lagos aplicó la ley de seguridad del Estado. No fue estado de emergencia. Así es. Sin embargo, por ejemplo, por citar un tema, los gobiernos de la concertación aplicaron duras sanciones y también mucha movilización de fuerzas en la Araucanía, donde todos coinciden que el problema no es policial, sino que es político. Es la gran crítica que le hacen desde su sector al gobierno actual, digamos, que todo se soluciona con uniformes. Pero la ley antiterrorista se aplicó por Bachelet, se aplicó con incendios en la Araucanía, en fin. O sea, ¿depende de dónde sea el problema? No, mira, las herramientas que entrega la Constitución y la ley tienen que utilizarse con sensatez, con criterio, con prudencia, con decisión cuando la situación lo amerita. Lo que yo critico y lo que criticamos como oposición es el manejo global del gobierno durante esta crisis. Si obviamente cuando las circunstancias son extremas, los gobiernos tienen que recurrir a las herramientas legales o constitucionales, pero también tiene que hacerse en un contexto donde si tú no das pie con bola y al final vas a recurrir a la fuerza, quiere decir que no estás, digamos, a la altura del desafío que se te está ¿Debería presentando. terminar hoy el estado de emergencia o al menos los toques de queda? Nosotros le planteamos ayer al presidente, todos los presidentes de partidos de oposición que concurrimos, le planteamos la necesidad de poner término al estado de emergencia y al toque de queda a la brevedad más inmediata posible, digamos, y entendiendo que la ciudadanía también espera sentir cierto grado de tranquilidad y seguridad. Así que yo creo que ahí hay un equilibrio delicado. Sin duda que se requiere volver a la normalidad institucional, levantar el estado de emergencia, terminar con el toque de queda, pero también la ciudadanía necesita sentirse segura y tranquila. Y eso es un equilibrio que el presidente se comprometió a ponderar día tras día y para poder terminarlo a la brevedad posible. Muy bien, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, gracias por venir. Que tenga buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.